Bienvenidos a La Voz del Mate, segundo episodio. Vamos a estar acá con mi hermano Nacho Domenech. Vamos a estar en una entrevista acerca de arte. Vamos a estar charlando. Así que bueno, bienvenidos. ¿Querés darte una introducción? Te dejo ahí el momento dorado, Nacho. Lo que quieras decir. Dale, ¿Quién sos? qué buena pregunta. Me llamo Ignacio, soy pintor, enseño a pintar, a dibujar. Tengo una academia de arte online, Academia Metropolitana de Artes Online, que la pueden buscar en YouTube. Y bueno, un curioso, que soy medio filósofo, buscador de información, de maneras de vivir la vida, un gran Ujú. probador de todo eso y un buscador. Como se tiene que ser. Banco. Perfecto. Bueno, vamos a estar charlando de distintos temas, lo van a tener como es usual en el canal distribuido abajo en las secciones que vamos a estar charlando, así que bueno, bienvenidos y espero que lo disfruten. Antes que nada quería arrancar consultándote un temita, que es que siempre desde chicos se nos presentó este tema de que el arte quizás era para expresar emociones, sentimientos. Esto como tal es verdad, siempre se intenta expresar indirecta o directamente un sentimiento en el arte. ¿O hay veces que se puede hacer un sinsentido? Qué buena pregunta. Creo que hay una deformación natural al hecho de, a la hora de hacer arte, que tiene que ver con que cada uno, al hacer una obra, deja impregnado un poco de su esencia. Ahora, yo creo que esto lo puedes dividir en grandes preguntas, porque podrías preguntarte qué es una obra de arte y de ahí, según cuáles son los límites que definís de la obra de arte, eh, podés empezar a llegar a otros sinsentidos bastante más fácil. Si vos pensás el arte de manera tradicional y quizás lo pensás como pintura, como es mi caso que pinto, si lo Claro, pensás desde, yo me mandaba más por ahí. claro, si lo pensás desde el cine, la danza, ¿qué pasa si empezás a incluir arquitectura, escultura? Como que ahí los límites de la obra de arte se pueden ir bastante, abriendo bastante fácil. Ahora, yendo a la pintura, quizás que me es más fácil encerrarla en algún campo Sí, de relacionarlo. conocimientos, claro. Yo diría de mi experiencia de estar enseñando todos estos años a dibujar y a pintar, no hay manera de que a uno no se le escape un poco cómo es a la hora de trabajar. Te digo esto porque yo lo veo con mis alumnos, o sea, yo veo cuando les pido hacer un ejercicio y hay cientos de alumnos a los que les pido hacer el mismo ejercicio para poder enseñarles quizás algo básico, ¿no? Como de luz y sombra, pero todos lo hacen de una manera distinta. No es que unos lo hagan bien y otros lo hagan mal. Digamos, hay formas correctas de encarar el ejercicio. Por ejemplo, les hago hacer una esfera, no sé, una pelota. Pero a todos se les va viendo un poco cómo son. ¿Y a qué me refiero con esto? Si lo hacen más Tipo, rápido, si personalidad, lo ¿te hacen referís? de personalidad, o sea, el cableado mental se ve en ese momento. Si lo hacen más rápido, si se demoran mucho, si están inseguros, si avanzan solamente cuando yo les doy una instrucción, si avanzan solos, si marcan el papel como si estuvieran enojadísimos, si lo dibujan casi como si el papel fuera transparente y están haciendo una pelota, o sea, hay una cuestión muy poco eh, quizás significativa desde un lado representacional, pero simbólicamente muy profunda, porque todos están dejando una parte de sí, todos dejan entrever qué es lo que está pasando en su cabeza a la manera de operar, de sentarse y dibujar algo tan simple. De ahí el arte va tomando caminos que a veces están muy en contacto con la expresión y a veces no. Por ejemplo, hay una corriente que se llama Claro. expresionismo. Y en el expresionismo, esta típica pintura que aparece de todos lados, qué sé yo, hasta en Los Simpsons, esta típica pintura de la cara gritando, ¿no? Que está como, ah, Claro, ¿sí? ¿La sí, lo conoces? ubico. Bueno, Edvard Munch, eso es expresionismo. El expresionismo, por ejemplo, ya que tocaste el tema de la expresión, es una corriente que está más enfocada en poder demostrar esa expresión sentimental, vivencial, personal, tremendamente subjetiva, más que capturar, Claro. por ejemplo, el color, la luz, la forma y
estar tan ajustado, por ejemplo, a una representación realista o de perspectiva. Entonces ahí te das cuenta de la importancia que toma en ese tipo de pinturas la expresión. Ahora vos también podés expresarte desde un lado en el que hay una parte que sabés lo que estás haciendo y otra parte que también te entregás a que lo que estás haciendo se descubre un poco después. Por ejemplo, podés empezar a tomar arte que es un poco más simbólico, arte que es surreal. Dalí, gran ejemplo porque es bien conocido, pero hay un montón de Sí. artistas surrealistas, hay artistas mujeres surrealistas, por ejemplo, la Leonora Carrington, es también, y creo que contemporánea de Dalí, y también hacía unas obras parecidas a la de él, muy místicas y súper simbólicas, y ahí te das cuenta de que el mundo interno del artista está tremendamente presente. Quedó plasmado en la obra. Claro, vos lo ves y decís, y esto es muy difícil de imitar en términos de vivenciales, en términos subjetivos, significativos, porque después lo podés comparar con algo que es más realista y es más fácil replicar. Digamos, es difícil de replicar en el lado de la técnica, donde vos decís, ok, tengo que tener tremenda técnica para poder hacer un cuadro como Velázquez, para poder hacer un cuadro como Caravaggio, para poder hacer un cuadro como cualquiera de la historia o del arte, de la pintura que te guste. Pero eso no es tan difícil de replicar, porque va un tema técnico y lo que tenés que mejorar es la técnica. Pero hay otras cosas bastante más difíciles de replicar, que son los mundos Claro, a nivel internos. personal. Claro. Claro, digamos, conocer tu... De partida es difícil conocer el mundo interno de uno, pero después empezar a adentrarte en el mundo interno de otro, que el arte es el gran lugar para dejar ver el de uno y meterte en lo de los demás y ver qué cosas compartís con los demás. Ahí ya empezás a darte cuenta que quizás no es tan importante esta figuración realista, material de lo que estamos viendo, sino que cada uno ve el mundo de una manera bastante particular, totalmente determinada por nuestra manera de crianza, por nuestra psiquis, por nuestra época también, nuestro entorno. Y hay un gran extremo que es el arte hiperrealista. El arte Claro. hiperrealista es el que trabaja con un nivel de Es el otro técnica, extremo. claro, como otro extremo, porque podrías decir, ok, en el arte hiperrealista vos estás operando de una manera en la que básicamente no estás dejando lugar a la expresión en términos tan subjetivos, sino que estás llevando la técnica al extremo y compitiendo un poco con la impresora o alcanzando el lugar de lo que podría ser una impresora. Sin embargo, pensar Claro. una cosa, para vos hacer un cuadro hiperrealista tenés que tener un mindset, tenés que tener una mentalidad en la que vos puedas ser un adicto al trabajo. Por ejemplo, el hiperrealismo se gestó en Estados Unidos, que es un país que venera, es un país que venera esta cultura de trabajo, es muy basado en la meritocracia. Entonces, Claro. es un tipo de sistema de trabajo aplicado a la pintura que se basa en mucha cantidad de horas, en mucho trabajo, en mucha dedicación. Tenés que Claro, ser porque ahí es workaholic. técnica ya esencial la técnica, tipo, es puramente replicarlo. Es mucha técnica, es puro método y es ser workaholic. O sea, vos no puedes hacer una pintura hiperrealista si no sos workaholic. Porque te demoras un kilo en hacer una pintura hiperrealista. Entonces, no es que la podés hacer en una noche, bueno, y esta noche lo sentí. No, tenés que ser un adicto al trabajo y respetar esa adicción al trabajo por bastante tiempo continuo para poder finalizar la obra. Entonces, ¿realmente está ajeno a la expresión o al sentimiento? Yo creo que no, porque aunque veas una obra tan fría como estas obras hiperrealistas, estos duraznos, viste, que tienen todas las gotas que se les ve, los pelitos, viste, yo no encuentro un embole. Pero te da de conocer algo del artista, te dice que ese artista es un fanático del trabajo, es un workaholic, y algo de ese mundo interno igual te deja ver, porque la elección de la imagen no es casual, la elección del formato no es casual, la elección del medio, por ejemplo, trabajar con pintura o trabajar con óleo, no es casual. Y justamente este tipo de representación es una elección consciente, la mayoría de las veces. Entonces, el tema de la expresión, bueno, igual quizás lo estoy asociando mucho al tema de
cómo se le ve al artista la psiquis sin que necesariamente nos esté queriendo mostrar su psiquis. Pero no sé si vos lo pensás de esa manera, no sé qué pensás vos. Iba un poco por los dos lados. Porque, es verdad, por eso dije de una manera indirecta o directa. De una manera indirecta podría ser esto un análisis del psiquis, eh, de cómo llegó a terminar haciendo esa obra, viste, de una u otra manera, este, sin querer transmitir algo concreto quizás. Pero que se le nota que es esto mismo que vos estás mencionando. Luego, directamente, claro, que esté intentando expresar algo concreto en la obra, que bueno, hay bastantes artistas que, bueno, la mayoría de los artistas, nada, se puede ver, pero sí, iba por ese lado principalmente. Claro. Ahora, lo interesante de la obra de arte es que en su gran mayoría es inútil, en el sentido de que no cumple una función práctica. Si lo empezamos a llevar hacia atrás en la historia, el arte empieza a cumplir distintas funciones y están asociadas a la época. Entonces, la pintura sacra cumple una función, por ejemplo, que tiene que ver con educar a la gente que no puede leer textos, Sí, porque no toda la gente es letrada en cierta época y el acceso a los textos es muy difícil, entonces los pintores en un momento de la historia tienen el trabajo de representar escenas bíblicas. Bueno, estoy pensando en Occidente, pero en Oriente también podríamos hacer esta homologación. Pero como no sé tanto, quizás de Oriente, por lo menos en Occidente, las pinturas bíblicas que se van haciendo tienen que ver con poder mostrar y representar texto a lo que la gente no puede acceder, o porque es muy difícil acceder a estos textos o porque no sabe leer. Después, por otro claro, y que lado, lo pueda interpretar sin necesariamente saber leer. que lo puede interpretar y que si vos vas a una misa, se puede trabajar en base a estas Claro, imágenes, digamos, están disponibles para los seguidores. También podés pensar el arte, el de la pintura, como una función más, eh, como una función más de la nobleza, de representar o retratar, mejor dicho, el linaje de las familias reales que están en el claro. poder. Entonces estas familias se van haciendo retratos de ellos, de sus parejas, de sus hijos, de los sucesores del trono, y ahí cumple también una función, ¿no? Porque no cualquiera se hace un retrato en esa época al óleo, y tenés un retrato de, no Claro, era sé, una manera de marcar también el estatus social de la época, ¿no? exactamente, y vos tenés, qué sé yo, eh, Luis XV, tenés un retrato, bueno, hay que ver si Don Pindonga tenía un retrato en esa época. Eran pocos los que podían tener su cara en un cuadro al óleo. Claro. Y así, según la época, podés empezar a asociarle funciones. Claro, quizás sonó inútil, sonó muy grave, ¿no? El término, como que no sirve para nada. Pero quizás porque hoy cumple un poco más hoy puede cumplir un poco más esa función, o la va cumpliendo desde la modernidad, en donde pasando de un arte representacional, empieza a haber una crisis con el tema de representar, empieza a haber una crisis con el tema del realismo, y el arte se empieza a alejar de este mundo que busca o representar o capturar ciertas cosas, y lo que decías antes del sinsentido empieza a pasar en la modernidad, y vos tenés alguna figura como Duchamp, Marcel Duchamp, que era Sí. pintor clásico, entrenado, no sé si clásico, pero un pintor con un buen entrenamiento, y calza un urinario en una exposición, Ah, claro. y porque él lo que piensa, lo que pienso que piensa, no sé, quizás lo visite en algún sueño y me cuente, pero es este espacio, esta institución que es el museo, lo que hace es, al depositar un objeto, lo convierte en arte. Por lo tanto, si yo meto un objeto X en este espacio institucionalizado, convierto este objeto en objeto de arte. Y meto un urinario y se convierte en una obra de arte.
dicho y hecho, mete el urinario y se convierte en una obra de arte. Entonces ahí Claro. el límite del arte se pega un subidón tremendamente importante, porque cualquier cosa empieza a Cualquier poder cosa es ser arte. arte. Claro. Vos vas a un museo de arte contemporáneo y, y a veces no sabés si es arte o si es basura que quedó en el piso y la tienen que limpiar. Como decía, no sé si es un chiste, no sé si me lo contó alguien, no me acuerdo, pero está buenísimo que uno de los que limpiaba en el Museo de Arte Contemporáneo le preguntaba al jefe, le decía, jefe, ¿esto es arte o lo puedo limpiar? Porque de repente hay cosas que estaban en el piso que podían ser arte Claro, se o desvirtúa todo. se desvirtúa. Hay que ver qué tanto se desvirtúa, porque también cumple una función, digamos. Eso ya es posmoderno. El posmodernismo saca ese piso en donde uno se asienta, la creencia Sí. de Dios, la creencia de la familia, valores tradicionales, digamos, estos lugares de arraigo en los que venimos asentándonos en los últimos siglos, desaparecen. Entonces medio que no hay un suelo tan fértil de donde poder elevar pensamientos, obras de arte, sino que es todo un poco más caótico, ¿viste? Mucho más cerca de este sinsentido. Entonces, ahí la obra de arte toma otra dimensión. Y si vos vas a un museo de arte contemporáneo hoy, te va a pasar que en muchos casos es muy lejana la distancia, es muy grande la distancia que hay entre la obra y uno. Uno se tiene que apoyar principal o fundamentalmente en el texto curatorial, que es ese texto que está al lado, que te describe la obra. Y la obra de arte se alejó de esta función de la belleza. Es decir, uno no va a ver al museo cosas bellas, uno ya va a ver otras cosas. Hay cosas horrendas, hay cosas inentendibles, hay cosas que uno pensaría que no eran arte y son objetos de repente eh, tomados de culturas originarias, pero que ahora están expuestos como obras de arte. Y quizás puede ser una bufanda y yo llevo este ponchito que era de un pueblo originario de donde operé esta obra de arte, pero ahora lo pongo en el museo y se vuelve una obra de arte, pero Mirá, para se vuelve ellos, obra de arte, mirá. claro, y para ellos es un instrumento de abrigo. Entonces, está buenísima la pregunta porque ahí tenés que empezar a reflexionar sobre, ¿esto es una obra de arte? Em, ¿Cuál es el límite? ¿En qué época también aparece esta obra quizás tan disruptiva? Y también si a uno le gusta, ¿no? O si le importa. ¿Sabes qué? Eso te iba a consultar. Sí. ¿Vos sos pro arte contemporáneo o cuál es tu opinión personal sobre el arte contemporáneo? Mira, un artista amigo contemporáneo me... Estábamos hablando una vez y yo venía a hacer un diplomado en arte contemporáneo. Estaba haciendo un diplomado en arte contemporáneo en ese Sí, momento, entonces nos pusimos a hablar justo de este tema y yo le digo, no, porque el arte contemporáneo es el arte que abarca la temática de lo contemporáneo, no es ni moderno ni necesariamente tiene que ser actual, eh, y tiene que estar trabajando los temas que embisten el mundo, tiene que estar tocando las temáticas cruciales que nos están sensibilizando como humanidad, y va, y texto, 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 y me dice, no, ¿de qué me estás hablando? Nosotros somos pintores contemporáneos, me dice. Yo soy un pintor contemporáneo, vos sos un pintor contemporáneo, y la señora que está tomando clase con vos y está haciendo una obra, déjame que te cuente que es una pintora contemporánea. Y me dijo eso, en el momento no la agarré, ¿no? Estaba muy, muy agarrado, muy pegado a mi discurso de universidad. Pero en el momento no la agarré. Y ahora que lo pienso, digo, arte contemporáneo, arte de ahora. Ahora, claro. Che, perdón, yo me pasé el vino, ¿eh? Estaba con el mate, Sí, pero no, dada la tranquilo. hora, Mande nomás. de la entrevista, se me acabó el mate y pasé al otro elixir. Está perfecto. Sí, ahora, creo que quizás lo que sí mencionaría es que la filosofía actual, acá Sí, 2024 y desde hace varios años, no define lo contemporáneo como lo que está en este momento, sino que claro. define lo contemporáneo en base a otros términos. ¿Qué sé yo? Hay un libro que se llama
Desnudez de Giorgio Agamben, que tiene todo un capítulo que dice qué es lo contemporáneo. Y dice que el contemporáneo, el artista contemporáneo, independientemente de la época, lo que hace es estar en un punto de quiebre entre dos épocas. Está en un presente en donde se siente fuera de lugar respecto de la época que vive y se siente vislumbrando cosas que todavía no llegaron. Entonces, Mira, no vive a flor de piel el espíritu de su época porque si no, no es contemporáneo, está imbuido en esa moda. Pero tampoco está 70 años más adelante, está como en un punto tremendamente delicado. Esa descripción me claro. parece bastante buena, eh, porque en ese sentido el arte contemporáneo, digamos, yo soy un artista contemporáneo que está pintando ahora en 2024, pero puedo estar pintando cosas tremendamente antiguas y puedo estar saltando de un lugar a Claro, otro. Quizás salto y pinto arte más simbólico, como esto que tengo atrás. Ahora vengo de estar pintando 2 años pleno, realismo puro y duro, y quedé aburridísimo. Y quizás después me pongo a hacer unas cosas abstractas. Y bueno, puedo ir saltando entre todas esas épocas. Tengo un montón de herramientas y de lenguajes a disposición. Y me parece que también está en la naturaleza de un buen artista explorar y curiosear y ir claro. probando los límites de uno De estilos, tiempos. entre estilos y también, pero sobre todo lo importante ahí es la curiosidad. O sea, es Claro, poder tomar esto como un estudio activo en donde uno va, va entendiendo qué es lo que vino antes, lo vas usando, vas probando, vas viendo que te funciona, que no. Y un poco como la ropa de repente. Que te queda cómodo, que no, que te gusta más, que te hace ver mejor, que quizás te gusta pero te queda mal. Si te calza o no te calza. Y en todo eso, en esa búsqueda activa, ahí uno empieza a dar con un estilo bastante más propio. Y si vos revisás los grandes artistas, se van pegando una vuelta, yo te diría casi de Ouroboros, o sea, casi cíclica o espiralada, pensando en un gran artista prolífero y prolífico con mucha obra y mucha vivencia, qué sé yo, como un Picasso, que el otro día sí. me dijeron esta frase, yo no la conocía, Picasso, que dice: me demoré toda la vida en me demoré toda la vida en volver a pintar como un niño. Creo que es esa frase, me demoré toda Mirá, la vida en volver a pintar como un niño. Claro, pero porque claro, él hizo todo ese camino, aprendió a pintar de manera realista, eh, empezó a acotar las paletas y a jugar con lo cromático en sus pinturas, empezó a trabajar en series, empezó a explorar y curiosear con el arte africano, empezó a desarrollar nuevos lenguajes, fue jugando hasta que dijo: ¿y por qué no pinto como niño? Porque al final esa es la esencia del juego que yo estaba buscando en la claro, pintura y se demoró toda la vida en darse cuenta. Bueno, pero lo significativo no es que haga la pintura como niño y que ese sea la culmine del arte. Lo significativo es el camino que este tipo hizo para darse cuenta de eso. Entonces, pro arte contemporáneo, sí o no, recontra pro arte contemporáneo, porque si no, no se puede estar haciendo arte ahora. Ahora, lo que sí claro. creo es que hay muchos artistas, o sea, está la tendencia de negar el, de negar la tradición de las obras de arte, quizás la tradición también del oficio, de negar un poco la historia de cómo se fueron dando las cosas y de poder estudiarlo, aprenderlo, ver si te gusta también, si no te gusta, qué cosas compartís más o no, pero hay hay cierto esnovismo en decir: mira, yo no sé nada, pero soy mejor que toda esta manga de sucios que Claro. vinieron pintando antes. Y yo soy un artistazo que no tiene que aprender Clavo en nada un más de urinario. nadie. Claro, bueno, es esa posición de mirar desde arriba, ese artista que te mira desde arriba y que está tan sobrado. eh, Primero que está muy alejado de sí mismo él, pero... Guay ya, no sé. Pero lo otro también es que te aleja a vos de la obra. En cambio, otro artista que quizás, más que querer posicionarse como artista contemporáneo, empieza a decir: bueno, a mí me interesa esto, a ver, lo exploro. Bueno, me aburrí, a ver, vamos a explorar esta otra cosa. Bueno, ¿y qué pasa si la junto? ¿Qué pasa si conozco a Claro, otro pintor? Me fui de viaje a África. Listo, bueno, eso impacta en la manera en la que trabajo. Bueno, yo no me fui a África, no sé, me fui a Australia. Bueno, eso impacta en la manera en la que trabajo, porque ahí estoy tan
dateado de otra estética, de otro país, de otro continente, de otro idioma, que después no hay manera de que no me cambie la Claro, pintura. Entonces, arte contemporáneo, totalmente. Pretensión, no. Y también bajarle un poco el perfil a la obra de arte que está institucionalizada en, por ejemplo, en museos o en los lugares donde uno tiene que ir a consumir el arte y ver que el arte se puede colar en otros espacios. Hay grandes artistas contemporáneos que pueden pasar un poco más por debajo del radar y, y en ese sentido también disfrutar de ver qué cosas te sensibilizan, qué cosas entran en contacto con uno. Y bueno, total. ojalá te provoquen un impacto un poco más profundo en la vida. Bueno, hablando de esto de la actualidad, si crees que dejó de tener tanta presencia el arte quizás a nivel de la actualidad, a nivel cotidiano, que ya no se consume acá tanto, quizás no se, la gente no piensa tanto en, che, voy a comprar un cuadro, che, no, mira, quiero que me pinten un retrato, y que quizás se reemplazó por lo que es hoy la actualidad, los celulares, las fotos, los filtros de TikTok, toda esa onda, o que simplemente se pudo acoplar y que sí hay un mercado o más o menos se mantuvo, nada, la gente en el ámbito. Bueno, hay un montón de mercado para el arte. Fue cambiando el panorama porque hay otras maneras de vincularse con los artistas. Quizás lo que Sí, empieza a perder predominancia son las galerías. Y hoy un artista puede estar claro, mucho más autogestionado, pero que hay mercado y que hay gente que compra pintura, retrato. De hecho, yo creo que hay una accesibilidad mucho más grande, porque la gente tiene la capacidad económica y comunicacional de contactarse con un artista y decirle, quiero que me retrates a mi hijito, a mi perrito. Y lo tienen en, qué sé yo, en un mes, por ejemplo. Y eso hay que ver si antes era así. Como estábamos hablando de las funciones del arte, no cualquiera mandaba a hacerse un retrato. Si te retrataban, era o porque podías pagarlo o porque un artista te pescó, te encajó en la pintura y quizás no, no te diste cuenta o no lo pediste o estás posando. Entonces, mercado, bueno, hay más mercado. Es distinto, eso sí. Y creo que lo consumimos, pero de una manera diferente también. ujú, Por ejemplo, la cantidad de pinturas que la gente conoce, yo creo que es mucho mayor, pero la atención que le presta es claro, ínfima. Y eso es una crisis que tiene que ver con el formato. Por ejemplo, con el formato short. El formato claro, short de YouTube o el formato reel de Instagram, TikTok. Te propone un contenido en un minuto, vos tenés que condensar información en un minuto. Y de hecho ya un minuto es largo. Entonces es ojalá largo, sí, 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 poder sí. sacarle La gente tiene una atención, en 50, 40, 30 segundos. Y si en los primeros 8 segundos no tenés retención, te pasan al próximo video. Entonces hay una cultura también de generación de contenido que está manejada por el algoritmo y por tendencias estadísticas. Entonces sí, creo que eso da mucho lugar a que haya una cantidad desorbitante e inconmensurable de información y en verdad la obra de arte se empieza a colar pero a modo de información. Ese es el gran tema. Que vos la ves en tu teléfono ok. y la ves así, pa, y le das me gusta y la guardás. Y yo tengo una carpeta en mi Instagram, los tengo bastante ordenado, pero no reviso nunca. Tengo una carpeta que es obras. Y a veces veo una obra de un artista que no conozco, le doy Sí, lo guardar, dejas ahí. nunca más la vuelvo a mirar esa carpeta. Una vez, pero cada vez que cambian de papa la vuelvo a mirar. Entonces, Sí, 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 en las mismas. ¿también te pasa? Sí, sí, Entonces, terrible. claro, cuando vos tenés la obra de arte ahí consumida como información, hay un carácter notable que perdés, que es el de la contemplación. Vos dejás de Claro. ver la obra de arte como un objeto contemplativo en el que vos te posicionás frente a una obra y te quedás callado un rato y mirás este objeto
pensando en una pintura que de partida es un objeto que tiene algo de la esencia de ese artista porque lo tocó, lo eligió, le impregnó pintura, lo obtuvo con sus manos, le dedicó, no sé, 20, 30, 40, 50, 100 horas y, y esas 100 horas están ahí cargadas en esa Claro, tela, en ese plasmada. objeto que tiene cierto aura y, y tiene una manera de llevarnos a la contemplación muy única. Ahora, esa experiencia es de la que nosotros estamos faltos, porque arte tenemos por todos lados. De ahí a que lo podamos incorporar bien, de que nos produzca un impacto, más allá de tenerlo de fondo de pantalla del teléfono, o de subirlo como historia de Instagram y decir cómo me emocionan los colores con los que los artistas se expresan acá en la muestra de luces de Van Gogh. Bueno, está bien. Todo bien igual, que vayan, que la disfruten, está buenísimo. Pero ese acto contemplativo, yo diría, es tan introspectivo en la manera en la que ejerce un impacto como tiene que hacerlo, que me parece que estamos carentes de eso. Y, y eso me hace pensar en cuál es el formato hoy que quizás eh, nos toca o nos puede llevar más a ese estado que nos falta tanto, porque vivimos muy acelerados, Claro. nos falta tiempo todo el tiempo y es imposible abarcar toda la cantidad de información que hay disponible. Entonces, la pintura me parece un gran sospechoso, un buen sospechoso, porque ver una pintura, si las estás viendo cara a cara, ver una pintura y tener esa obra de arte ahí, y vos ves la tela, aunque la entiendas, no la entiendas, sepas de arte, no importa, pero produce algo bastante significativo. Aunque veas los colores, la composición, el simbolismo, qué habrá querido decir, me gusta, no me gusta, me pasa algo, me da ganas de acercarme, me da un poco de rechazo y prefiero mirarla desde atrás. Creo que hay un Claro, acto... justo eso te quería llevar. Era, si de alguna manera, ahora lo estás afirmando, que una obra de arte pueda influir en una persona al verla, digamos. O sea, vos contemplás y qué tan significativo es lo que te puede producir una obra de arte. Y eso lo sabe el espectador. A mí me Claro, pasó que cuando estuve en Madrid y fui al Museo Thyssen-Bornemisza, lo que más quería era sí. ver las obras de Dalí. Fanático de Dalí, alucinaba con ir a ver un cuadro en vivo de Dalí. Y en el Thyssen-Bornemisza tienen uno que hay unos tigres con unas granadas. Está buenísimo. Es chiquitito. Y lo vi un rato y como que me aburrí. Y después eh, había un cuadro de Mondrian, Piet Mondrian, que hace unos cuadros, no sé si alguna vez lo viste, que son unos rectángulos de colores primarios, amarillo, rojo, azul, blanco, Sí, con líneas sí, lo negras, tengo. y, y eso es todo. Pero eso no es todo. Yo me planté enfrente de un cuadro de Mondrian y me quedé una de esas composiciones y bueno, sabes que no le podía despegar los ojos, estaba totalmente Mira. hipnotizado. Entonces ahí Claro, es dije, totalmente subjetivo. claro, y ese impacto lo recibí yo, otras personas pasaban digamos, ni siquiera se daban vuelta a mirarlo. Entonces, yo creo que ahí este es un juego, es una conversación principalmente de a dos, en donde el espectador determina el impacto profundo que tiene la obra para él. No quiere decir que Claro. el artista no la pueda hacer por sus razones, porque a veces el tremendo, la tremenda vivencia que tiene el artista al hacer esa obra es justamente la razón. A veces uno necesita como artista purgar. Desde el lado del que uno que hace obra, uno necesita purgar, o sea, sacar hacia afuera, uno necesita expresar algo particular, uno necesita poner algo en clave, porque no se anima a decirlo, a contarlo, a retratarlo de manera Claro. tan obvia. Uno a veces intuye que tiene que hacer algo, pero no sabe muy bien por qué lo está haciendo, y después se da cuenta de lo que hizo. Uno a veces lo hace más a modo de escritura,
Una vez lo hace por trabajo, porque tu trabajo es pintar tal persona, tal perrito, tal cosa, lo haces por trabajo eh, y puede ser la obra que más le gusta a otra persona. Entonces, el espectador juega un rol crucial en cómo él entiende la obra, porque quizás para el artista él la vivió de una manera ajena a como nosotros podemos sentirla. Interpretarlo, claro. Uno puede sentirse totalmente emocionado por una obra y el artista quizás dice, te lo hice en una noche, no me importa, de hecho hasta la detesto, ojalá ni la mostraran. Y otra persona dice, no, yo quiero esta obra de arte. Y bueno, esas son cosas que nosotros no digamos, uno que hace sus obras no las entiende. Lo entiende cuando las consume. Ahora, el tema del impacto que te puedan producir, yo creo que la pintura produce un impacto que está más vinculado a eso. Está más vinculado, por lo menos desde mi experiencia, a la contemplación y también al contacto con la belleza, que son las razones por las que me adentré un poco en la pintura, como esta manera de condensar que yo veía en los artistas que me gustaban, que me gustan también, en la manera en la que condensaban de repente ciertas situaciones de la vida, como un baile, como un juego de niños, como una escena de campo, eh, como la soledad, su mundo interno, el mundo externo, como lo veían, y todo con una belleza o con una Sí, fealdad muy sensible, me hacían estar en contacto con esa persona que los pintó. Pero me produce cosas distintas a las que me produce otros medios artísticos. Por ejemplo, la pintura no me sé si me hace llorar, no me hace llorar la pintura, quizás mi pintura, pero que tiene que más que ver con el proceso en el que puedo estarla pintando, o cómo la puedo trabajar o cómo la puedo vivir, pero eso está tiene mucho que ver con cómo yo estoy involucrado con la obra. Pero una película me hace llorar. A mí el cine me re emociona, mal, me toca otra fibra que es muy, te gana. me gana, sí, me toca otra fibra que es muy distinta a la pintura y lo vivo distinto a la contemplación. Entonces, creo que también ahí la Claro. elección del medio artístico eh, va, ayuda a producir distintos impactos. Sí, todos los segundos que quieras, sí, bro. ¿Querés que yo corte también y grabe otro? ¿O lo tiro todo dentro del mismo? ¿Hay alguna emoción particular que a vos como artista te inspire? Pero particularmente vos, no en general los artistas. Vos, ¿hay alguna emoción que te inspire al momento de trabajar, de pintar? La belleza es un tema que no está en boga hoy, sino todo lo contrario, la antinomia de la belleza o la fealdad, el rechazo, lo degenerado está bastante más presente. A mí la belleza me sensibiliza bastante. Digamos, me interesa que la obra de arte que trabajo sea algo bello, que sea un producto estético. Y en esa belleza voy dejando un montón de pistas de otras cosas. Y es una gran excusa también para poder trabajar otro rango de emociones o un mensaje que puede ser un poquito más amplio. Pero creo que es un tema bastante recurrente. Aunque haga una obra que sea más caótica, eh, Siempre tendés a y ir estoy hacia pensando lo si bello. hay algo que las ancla un poco en común, porque trabajo mucho con obra simbólica, pero no todas mis obras son simbólicas. Hay obras que no necesariamente. eh, y estoy pensando de repente
si tiene que ver con la emoción que uno quiere transmitir o con la que uno... No, con lo que pintás, claro. lo- O sea, al momento de pintar, si alguna emoción te inspira o te motiva a pintar de una determinada manera, digamos. bueno, eso es otra cosa. Claro, van cambiando. Ahora la pintura la voy viviendo por etapas de distinta manera. Sí, Cuando yo comencé a pintar, la pintura estaba totalmente, tenía todo que ver con expresar, con purgar, con lo pasional, con el gesto, con la furia, podría ser, pero con la pasión, ¿no? Algo muy bien pasional, ¿no? Y se tenía que notar claro, esa pasión en la obra, de manera bien creativa. Y yo le ponía chicles a las obras, le ponía herraduras, le ponía pasto, las pintaba en tablas de... Vos tenés, pintaban en tablas de madera recicladas, ahí en la casa claro. vos tenés un par de obras. La del chicle está, esa es mi primera pintura. Y después, a lo largo de etapas, fui trabajando de distintas maneras, fui explorando otros lenguajes, conociendo otras maneras de trabajar. Empecé a trabajar mucho con el realismo y al trabajar Sí, mucho con el realismo también empecé a tener un proceso de trabajo mucho más de oficio, como si estuviese haciendo un mueble y mucho más ordenado. Las herramientas más ordenadas, todo más ordenado. Me vine a vivir un país más ordenado y conocí artistas que más allá de su bestialidad en la pintura, eran muy ordenados para su proceso. Entonces ahí también fue cambiando la emoción que sentía al pintar. No siempre estoy tan conectado con la pintura cuando pinto. Hay procesos que son mucho más eh, maquínicos y que voy acortando tiempo para llegar a completar la obra. De repente una obra que me lleva 100 horas, no estoy las 100 horas sintiendo ahí a flor de piel la obra. Hay momentos que sí, la claro, contemplo, pinto y me emociono un poco más, pero de repente me miro, qué sé yo, me miré 15 20 películas a lo largo de haber pintado y claro, escuché, qué sé yo, y escuché otros 15 20 discos más. Em, entonces, en el último tiempo viví mucho la obra a partir de eso, de un aspecto un poco más ordenado, más disciplinado. Me levanto a tal hora a pintar, ¿no? Me levanto a tal hora a pintar, ¿entendés lo que es eso? Me pongo un tiempo dentro del día ordenado en donde voy, pinto, avanzo, no es como que pinto cuando quiero, pero le fui quitando la dimensión de lo pasional, de la vivencia, quizás un poquito más lo crudo, lo espeso de sentir la obra, que ahora estoy tratando de recuperar. Entonces, la verdad es que en ese sentido sí que fluctúa, porque tiene que ver con el tipo de obra que estoy haciendo, con el momento que estoy viviendo y para quién la hago. Hace tiempo que no hacía una obra para mí. Ahora empecé a hacer una obra para mí. Y la trabajo distinto. Siento otras cosas. Puedo estar en silencio pintándola y la veo y a veces no quiero estar con música, me distrae. Entonces ahí me doy cuenta que claro, la vinculación que tengo con esta obra es bastante más directa, es están pasando fuerte, otras cosas. claro. Entonces no hay una pura emoción única con la que trabajo y si no, no puedo trabajar. Tiene que ver con todo eso.